Bueno, bienvenidos a el capítulo siguiente del Plan de tu Alma. Vamos a terminar el capítulo 4. Habíamos quedado en la página 81 porque era un capítulo bastante extenso. Así que vamos a terminar ese y seguimos con el capítulo 5. Dice, cuando he dicho lazos, explicó Stacy, me han mostrado la imagen del ser superior, alma, y del ser inferior, la personalidad. Ambos están unidos por lazos. Bob será capaz de reunirlos y entenderlos a una edad más temprana. Evidentemente, el matrimonio de Bob haberle guiado a comprender totalmente su homosexualidad. No hay dudas de que Bob habría intentado llevar una vida heterosexual. Ahora nos saltaremos ese paso. Su crecimiento estará más directamente relacionado con su homosexualidad y con el estilo de vida que eso implica. Bob asiente, como pensando en todo ello. ¿Cómo descubriré que soy homosexual? Tu experiencia será distinta a la que habrías experimentado sin el accidente y el reto físico eh, que trajo distracciones visuales. Tendrás una visión y una conciencia de ti mismo que estará en contacto con tu ser interior. Me dicen que yo interior es el término que se usa para la conexión inteligente. Debido a esto se potenciará la capacidad creativa de Bob. Cuando me dicen que yo interior es el término que se usa para la conexión inteligente entre el alma y el ser vivo físico, debido a esto se potenciará la capacidad creativa de Bob. Cuando mejoramos la conexión con nuestra energía creativa, siempre hay un crecimiento espiritual, ya sea consciente o inconsciente. Espíritu guía. Desarrollarás un aprecio por la amabilidad, el don del temperamento, que no habrías tenido. Esto te recordará que eres bueno y valioso, y aunque humano, estás lleno de amor y eres capaz y merecedor de ser amado y de dar amor. Aunque no será fácil, será menos difícil que si hubieras sido un humano evidente, sometido a todas las distracciones que podrían bloquearte. Señalan al elemento que representa los distintos centros de enseñanza a los que acudirá. Espíritus guía. Ya en la escuela sabrás que eres diferente, sabrás que te sientes atraído por el sonido de la voz del hombre, por el olor de un hombre, por todas las cosas que son exclusivamente masculinas en nuestra especie. Entiendo. Es verdad, dijo Bob más adelante. Lo supe desde muy pequeño. Incluso cuando tenía 8 o 9 años, siempre disfrutaba más siendo abrazado por los hombres que por las mujeres. A los 13 o 14 años reaccionaba mejor cuando estaba con los chicos. Sus voces me atraían, su olor también me atraía. Con esto, Stacy y su guía concluyeron su fascinante presentación. Era el momento de las preguntas. Desde mi conversación anterior con Bob, era consciente de que la ceguera le había conducido a experiencias que habían puesto a prueba su autoestima y que le habían proporcionado tanto la motivación como la oportunidad de buscar amor en su interior, aunque nos habían dicho que uno de los retos de su vida era estar más entre la gente. Stacy, por favor pregunta a tu espíritu guía por qué Bob aceptó el desafío de la ceguera sabiendo que eso provocaría cierta medida de aislamiento. La voz de Stacy se hizo más lenta cuando su espíritu guía comenzó a hablar directamente a través de ella. En vuestra línea temporal se informó a esta alma de ese nuevo plan de vida 2 días después de nacer. La ceguera aún no era completa, pero se estaba desarrollando. El precedente estaba fijado. Esta alma, como todas las almas, pasó mucho tiempo entrando y saliendo del cuerpo en las primeras semanas de vida. El alma vio un modo de superar esta dificultad y aún así mantener un alto grado de comodidad. Tomó comodidad como una referencia de las vidas anteriores en las que Bob había crecido acostumbrado a la soledad. Un reto de esta vida es aprender a ser emocionalmente independiente. ¿Cómo define el espíritu la independencia emocional? Pregunté. Darse cuenta y reconocer que somos responsables de nuestra propia felicidad y bienestar. Bob sintió que no había creado su propia felicidad y bienestar en su propia vida como monje en España. Nosotros no lo diríamos así. Diríamos que aunque sufría de una intensa sensibilidad emocional, descubrió que era más fácil interactuar con el mundo encerrándose en sí mismo y limitando sus relaciones con los demás y su involucrarse en la vida diaria. ¿Por qué la ceguera podría conseguir su reto de independencia emocional? Yo quería que el espíritu guía de Stacy explicara cómo es posible que un alma elija experimentar la ceguera.
Porque presenta un desafío mayor para el alma. El único modo en el que el alma puede sobrevivir como persona en esta vida es reconociendo y aprendiendo la lección de que ella, el alma, es su propia fuente de bienestar. Al aprender esto, se logra la autoestima. A esta alma se le dio la opción de salir de la vida y ella decidió quedarse. Esta alma prefiere los desafíos difíciles. ¿Por qué eligió Bob experimentar la homosexualidad? Antes de los cambios que condicionaron la vida de esta alma, hubo un acuerdo con una mujer para compartir la experiencia del matrimonio. No se suponía que tuviera que durar toda la vida, se produciría una lucha interna en el alma de esta persona para reconocer su homosexualidad latente, enfrentarse a ella y aceptarla. Esto iba a ocurrir más tarde. Esta experiencia hubiera servido al mismo propósito que si la homosexualidad hubiera estado siempre presente en su vida. Presentaba un reto para el problema de la autoestima. La ceguera y la homosexualidad no están bien aceptadas, reconocidas y tratadas en la cultura occidental. Son desafíos. Para sentirse bien como homosexual, hay que descubrir la valía personal. Para aprender una lección, a veces necesitas grandes desafíos. Esta alma siempre ha estado dispuesta a trabajar duro. Entonces pregunté, ¿cómo podría saber una persona ciega si la ceguera ha sido planeada antes del nacimiento o si ha tenido lugar inesperadamente? Me contestó que si alguien ha nacido ciego o con una predisposición genética a la ceguera, esto podría indicar una planificación prenatal. Cuando le pregunté qué otras motivaciones podría tener un alma para hacer tales planes, me explicó que muchos compositores se encarnan en ciegos para poder seguir escuchando la música fácilmente, que incluso cuando las almas no hayan sido compositores en vidas pasadas, a menudo tienen un deseo de incrementar su capacidad auditiva u otros sentidos, lo que puede ocurrir como consecuencia de la ceguera y que las almas artísticas con frecuencia eligen habitar cuerpos con trastornos oculares. ¿Qué más podría querer saber la gente sobre el desafío de la ceguera? Pregunté para concluir. Los invidentes a veces ven cosas que no podrían percibir si vieran con normalidad. Bob es el valor personificado. Originalmente había planificado un camino difícil hacia el descubrimiento de sí mismo, hacia la autoaceptación y finalmente hacia el amor propio. Cuando se dio cuenta de que este plan ya no era posible, trazó otro en el que mantendría el desafío original de la homosexualidad y añadió el nuevo de la ceguera. Elegir una sexualidad alternativa en un mundo que aún lucha con la tolerancia es un acto audaz. Añadir a eso el desafío no planeado de la ceguera demuestra tener mucho valor. En lugar de abandonar esta nueva dificultad, retornando al espíritu una decisión que sería comprensible y respetable, Bob eligió aceptarla. En el primer programa de Bob, él y un alma con quien compartía mucho amor diseñaron una vida en la que iban a casarse. El matrimonio no iba a durar. En el transcurso de mi investigación he descubierto que generalmente sabemos antes de nacer si un matrimonio durará o no. El divorcio no es un fracaso, es parte de nuestro plan. Venimos juntos y nos casamos para enseñar y aprender los unos de los otros y para equilibrar el karma. Cuando se consigue ese crecimiento, el matrimonio ha servido a este divino propósito. No estoy sugiriendo que el divorcio o el matrimonio para toda la vida estén predestinados. Siempre tenemos libre albedrío, pero podemos elegir dejar a alguien con quien hemos decidido pasar una vida y podemos optar por continuar cuando habíamos decidido tener una unión temporal. La elección es nuestra. Inicialmente, Bob orquestó una vida en la que iba a descubrir y aceptar su sexualidad mientras estaba casado. Primero tendría que reconocer su homosexualidad él mismo, después tendría que reunir el valor para decírselo a su esposa y finalmente tendría que amarse a sí mismo y a su esposa lo suficiente para dejar un matrimonio que ya no reflejaba quién era. No sabemos si habría o no logrado tal amor a sí mismo. Esto hubiera dependido de las decisiones libres de su personalidad y de cómo se presentara este desafío. Sin embargo, está claro que diseñó una vida en la que tendría lugar este tipo de transformación. Cuando la ceguera entró inesperadamente en escena, Bob creó un nuevo plan que propiciaría el mismo desarrollo. Como nos contó el espíritu guía de Stacy, ni la ceguera ni la homosexualidad son bien aceptadas en la cultura occidental. Cuando Bob eligió encarnarse en Occidente y en ese momento histórico, sabía que a veces sería rechazado, y ese aislamiento, esa soledad serían el equivalente al rechazo que la esposa de Bob hubiera mostrado cuando él le anunciara su homosexualidad. Bob creó un plan de vida para aprender a través de los opuestos.
sabiendo cómo respondería a veces la sociedad a su ceguera y a su homosexualidad, y determinado a mejorar su aceptación y su autoestima, planeó circunstancias que le conducirían a descubrir en su interior lo que no le ofrecían en el exterior. Aunque era un desafío mayor que el que había buscado originalmente, la ceguera en cierto sentido incrementó la posibilidad de que Bob lograra sus retos, porque como señalaron sus espíritus guía, ésta lo liberó de las distracciones externas. Los guías sabían que la ceguera haría que las cosas fueran más fáciles para Bob y que hasta cierto punto lo obligaría a escuchar y a buscar una sabiduría interior. Imagina una sala en el Louvre en el que hay un enorme paisaje colgado en una pared. Primero, una persona podría atravesar la habitación sin verlo. Quizá otras pinturas distrajeran su atención. Otra persona podría entrar en la habitación y fijarse en el paisaje desde lejos. Él o ella admirarían la obra de arte al pasar, pero no se detendrían a verla en realidad. Y una tercera se sentaría frente al paisaje durante horas, saboreando cada matiz, las pinceladas, la textura del óleo, el juego de colores, el uso de la luz. Esta persona reconocería la pintura como una obra maestra. Bob eligió la ceguera porque ésta representa una oportunidad para redescubrir su magnificencia. El destino, el amor a sí mismo, seguía siendo el mismo, pero la ruta hasta este fin cambió drásticamente. Bob no necesitaba ver para observar la belleza de su paisaje interior. Él es, sin embargo, libre para no mirarlo, para fijarse al pasar o para detenerse a apreciar cada detalle. Bob ha conseguido mucho, ha desarrollado una gran empatía, especialmente con los rechazados, y una aguda intuición que le permite sentir la esencia de una persona. A pesar de su ceguera, Bob ve lo que es importante, las relaciones con la gente, la amabilidad y la compasión. Aprendió a confiar tanto en los animales como en la gente que lo guía, aunque a veces se ha sentido aislado debido a su ceguera. Continúa acercándose a los demás, es dulce y amable, un alma profundamente sensible. Tal es la belleza interior a la que ha despertado en esta vida. Cuando Bob cuando Bob nota actitudes como la amabilidad en sí mismo o en los demás, está viendo con el corazón, no con la cabeza. Este conocimiento del corazón es el que hace de Bob un barómetro de la amabilidad. Solo así se puede comprender la belleza y el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando miramos una flor, no razonamos que sus colores son atractivos, que la fragancia es agradable y que por tanto merece la pena disfrutar de ella. Cuando vemos un niño recién nacido, no analizamos la forma del rostro ni las dimensiones del cuerpo para concluir que el niño merece nuestra apreciación. Estas experiencias hablan instantánea y directamente al corazón, igual que lo hace la amabilidad. La mente es circunvalada, no es necesaria ninguna interpretación. La comprensión es inmediata y natural. Cuando estamos en el hogar, en espíritu y por tanto no restringidos por los confusos y distorsionantes filtros del cerebro físico, este tipo de conocimiento del corazón es nuestra propia naturaleza. Si elegimos encarnarnos en la época actual, a la que los seres espirituales se refieren a veces como la edad de la razón, debido a su énfasis en los procesos mentales, podemos perder temporalmente el contacto con nuestros corazones al sumergirnos en nuestro intelecto. En resumen, nos dedicamos a explorar quiénes no somos. Dado que los desafíos dolorosos de la vida pueden ser comprendidos y sanados solo por el corazón, nos obligan a dejar de analizar y a comenzar a sentir. Derrocada de su trono, la mente sirve entonces al corazón, que una vez fue sirviente suyo. Cuando volvemos a centrarnos en el corazón, recordamos quiénes somos realmente. Esta experiencia tiene como resultado un conocimiento más profundo de uno mismo, el cual no sería posible sin el contraste proporcionado por el reino físico. Los guías de Bob sabían que la ceguera le daría una apreciación de la amabilidad y que esta apreciación del corazón le recordaría que está lleno de amor y que es capaz y merecedor de ser amado y dar amor. Siempre también sabe que la vida que planeó anteriormente contenía estimulación visual que podía haberte desorientado en la búsqueda de saber quién eres y quién eliges ser. Como alma, Bob es amabilidad, dulzura y suavidad. Estas cualidades tan fácilmente y tan con frecuencia oscurecidas por la aplastante realidad son muy valiosas en el espíritu. La ceguera de Bob lo ha mantenido cerca de estos aspectos de su ser interior. Son el umbral de la autoaceptación y el amor a sí mismo que buscaba experimentar en esta vida. Sin visión no ve su forma física.
pero a través de la amabilidad atisbaba su identidad eterna. El plan de vida de Bob, como el de tantos otros que eligen encarnarse en una época en la que el amor hacia uno mismo es escaso, fue diseñado para darle una comprensión más profunda del amor a sí mismo a través de su carencia y también de la experiencia de su creación. Cuando estamos en espíritu, conocemos el amor a nosotros mismos tan fácil y naturalmente como conocemos el amor a los demás. Sabemos también que somos uno. Solo en lo físico podemos olvidar y después recordar el sentimiento del amor a sí mismo. Los desafíos de la vida nos llevan a ese amor, mostrándonos que vive en nuestro interior y reflejando que nosotros somos el gran amor de nuestras vidas. A fin de cuentas, la muerte del cuerpo físico es una decisión tomada por las almas después de haber cumplido su plan de vida. Cuando alguien muere, podéis estar seguros de que ha hecho todo lo que debía hacer, nos dijo el alma de Valerie. Esta seguridad trae consigo una comprensión de que no somos los culpables de la muerte de un ser querido. Los accidentes fatales o las circunstancias de las que tal vez nos sentimos responsables son solo algunos de los puntos de salida planeados por nuestros seres queridos antes de nacer. Por eso, quienes creéis que habéis causado o que podrías haber evitado la muerte de alguien, debéis saber esto. Nadie muere sin su propio consentimiento. Esta es la base del perdón hacia vosotros. Ahí yace vuestra paz. La fe y la confianza en la sabiduría de nuestros planes prenatales nos permiten saber que aquellos a los que amamos sacaron de sus vidas todo el crecimiento, la belleza y la riqueza que buscaban. Están en paz, con el conocimiento de que han vivido sus vidas tal como las habían planeado y compartirán con nosotros este conocimiento y la paz que implica. Seguimos con el capítulo 5 que se llama la drogadicción y el alcoholismo. Este capítulo es particularmente extenso, entonces vamos a llegar hasta más o menos la mitad y en el siguiente audio seguimos con el resto. Entonces, bueno, dice, para hacer este libro tan útil como sea posible, me he concentrado en algunos de los desafíos vitales más comunes. Desde luego, la adicción a las drogas está entre ellos. Este capítulo explora la adicción a las drogas y al alcohol desde dos perspectivas: unos padres cuyo hijo tiene una adicción y una persona que está experimentándola de primera mano. En la primera categoría está Sharon Dembinski, cuyo hijo Tony ha luchado contra su adicción a la heroína. Como Sharon, millones de padres de todo el mundo luchan por comprender por qué sus hijos eligieron tomar drogas. Se sienten tremendamente culpables y se culpan a sí mismos por haber fallado a sus hijos de algún modo. Muchos ven la adicción como un sufrimiento sin sentido, tanto para los chicos como para sus familias. Me preguntaba si el concepto de planificación prenatal podría aliviar el dolor de estos padres, quizá ayudándoles a ver un reto más profundo para esta experiencia. Cuando comencé a investigar este desafío vital, no sabía si estas dificultades habían sido planeadas antes del nacimiento. Ya había hablado con Jennifer en el capítulo 3, cuyos dos hijos nacieron con varias discapacidades. Si Jennifer y sus hijos hubieran planeado estas discapacidades, cabe la posibilidad de que unos padres y su hijo hayan planeado también la adicción del hijo. Los hijos de Jennifer habían nacido con esas dificultades, mientras que el hijo de Sharon se había hecho adicto a la heroína en su adolescencia. De hecho, si Sharon y Tony habían planeado su adicción, ¿cómo sabían que se desarrollaría más tarde en la vida? Más aún, porque dos personas, una de ellas un padre cariñoso, planearían encarnaciones en las que el hijo tendría una adicción a las drogas. ¿Qué propósitos espirituales tendría esta vivencia para el padre y para el hijo? ¿Y cómo coordinarían el padre y el hijo sus planes de vida para que cada uno de ellos experimentara el crecimiento deseado? El relato de Sharon. Sharon, enfermera de pediatría especializada en cuidados intensivos neonatales, estaba en su trabajo cuando recibió la llamada de su hija Sara. Sara y el marido de Sharon, John, habían encontrado a Tony inconsciente en el suelo de su cuarto del baño, con una jeringuilla ensangrentada junto a él, un cinturón apretado alrededor de su brazo y la piel azul. Empecé a llorar como una histérica, recordó Sharon. Salí corriendo y me metí en el coche. La doctora con la que trabajaba salió detrás de mí. Me dijo, tranquilízate, no puedes conducir en ese estado. Apoyada en la ventanilla salí diciendo, por favor, apártate de mi coche. Al final se apartó. Conduje tan rápido como pude y durante todo el camino fui rezando. Por favor, que esté vivo cuando llegue. Por favor,
No lo dejes morir. Sharon se encontró con Sarah y John en el hospital. Tony había sufrido una sobredosis de heroína, estaba en estado semicomatoso y con un gran dolor, por lo que más tarde se supo habría sido un ataque cardíaco. Cuando los médicos decidieron enviarlo a otro hospital con más medios, Sharon saltó a la parte de atrás de la ambulancia. Los técnicos de emergencia me dijeron, Señora, tiene que salir, recordó Sharon. Yo les contesté, no voy a irme de aquí. Si vuestro bebé estuviera alguna vez en mi unidad, yo os trataría con cortesía profesional. Dejad que me quede. Los técnicos aceptaron y Sharon se mantuvo al lado de su hijo. Al llegar, Tony fue llevado a una unidad de cuidados intensivos pulmonares. Los médicos dijeron a Sharon que seguramente no sobreviviría a la noche. Prometí a Dios, le supliqué que si lo salvaba haría cualquier cosa que pudiera para ayudarlo, a él y a cualquier otro que lo necesitara, dijo Sharon. Él tenía un aspecto hermosísimo, allí tumbado. Tenía la cabeza llena de rizos de color castaño oscuro, como los había tenido cuando era bebé. Pasé mucho tiempo acariciándole el pelo con los dedos, jugando con sus rizos, pensando en lo hermoso que era, pensando en toda su vida, en lo mucho que lo quería. Perdí 3 bebés entre Sara y Tony. Deseaba tener a Tony con todas mis fuerzas. Quería un hijo con todas mis fuerzas. Yo tenía 5 hermanas. Nunca tuve relación con ningún hombre, a excepción de mi propio padre y de mi marido. Nunca tuve un hermano o un buen amigo, así que realmente quería un hijo. Y todo el mundo que entraba en la habitación, todas las enfermeras, todos los médicos, comentaban lo guapo que era. Tony sobrevivió a la noche. Por la mañana los médicos dijeron a Sharon que sobreviviría, pero que posiblemente sufriría daños cerebrales. Tony continuó inconsciente los siguientes 5 días. Sharon pasó todo ese tiempo junto a su cama. Al final abrió los ojos y me miró. Yo supe que su cerebro estaba bien, dijo Sharon al borde de las lágrimas. Me dijo, lo siento, y lloró. Yo le contesté, por favor, no digas que lo sientes, Tony. Todo va a estar bien, vas a ponerte bien. Después nos abrazamos y le pregunté si había querido quitarse la vida. Me dijo que no, que había sido un accidente. No quería morir. Aquello fue un alivio para mí. Eso significaba que aún había esperanza de que pudiera vencer su adicción a la heroína. Sharon empezó a sollozar. Yo siempre me preguntaba qué había hecho mal, dijo con tristeza. Después de la estancia en el hospital, Tony fue a una clínica de rehabilitación y después a un centro de reinserción. Allí aceptó heroína de otro residente y sufrió una sobredosis de nuevo. Después de los cuidados médicos, Sharon lo llevó a casa. No sabía si sentirme esperanzada o asustada, recordó. Iba de un sentimiento al siguiente en cuestión de minutos. En un momento me sentía desesperada, luego pensaba, todo va a salir bien. A pesar de estos cambios, Sharon se centró en lo positivo en sus charlas con Tony, señalando que casi cada día durante la rehabilitación había elegido no tomar drogas. ¿Cuántos días tomaste la decisión correcta? Le preguntó para darle ánimos. En un intento por ayudar a su hijo, Sharon comenzó a participar en foros de discusión de Internet, entre ellos uno de partidarios de la metadona. Químicamente similar, pero menos adictiva que la heroína, la metadona se usa a menudo en tratamientos para desenganchar a la gente de la heroína. La gente que conocí, algunos eran adictos y otros estaban en proceso de desintoxicación, eran amables, abiertos y cariñosos, me contó Sharon. Creó un lazo especialmente fuerte con Eddie, un hombre que estaba luchando por superar su propia adicción. Sharon confió en Eddie para llegar a los sentimientos de su hijo. Tony en ese momento se aislaba en su habitación y algunos días solo salía para comer. Eddie aseguró a Sharon que el comportamiento de su hijo era normal, que Tony estaba evitando al mundo porque quería recuperarse, pero que temía que algo pudiera desencadenar una recaída. Eddie me dijo cosas profundas que realmente me abrieron los ojos, comentó Sharon. Algunos de los mensajes de Eddie eran tan estimulantes que los imprimió y los colocó en el espejo del baño de Tony. Finalmente, Tony llegó a tener tanto cariño a Eddie como Sharon. 3 meses después de que Tony dejara la rehabilitación, Eddie murió de una sobredosis. Sharon descubrió su muerte en un mensaje en el foro de Internet. Tony vino a mi habitación y se sentó en la cama, recordó Sharon. Yo le dije, Eddie ha muerto. Él dijo, ¿qué? Yo contesté, Eddie ha muerto. Sobredosis. Se levantó de la cama, yo también, caminamos el uno hacia el otro y me abrazó.
No dijimos nada, solo lloramos. Eddie murió 15 meses antes de que yo hablara con Sharon. Desde entonces, Tony había estado bien, tenía una nueva novia y estaba buscando trabajo. Pregunté a Sharon cómo había cambiado ella en estos 15 meses. Ahora soy más compasiva, más comprensiva, me contestó. Ahora veo las cosas con mayor perspectiva. Lo más importante que aprendí es que no puedo controlar el comportamiento de Tony. Puedo apoyar lo positivo, pero no puedo anularlo, no puedo controlarlo. Solo puedo controlar mi respuesta hacia él. La vida profesional de Sharon también cambió, motivada tanto por la muerte de Eddie como por las promesas que había hecho a Dios cuando rezó por la vida de su hijo. Sharon puso en marcha un innovador programa en su hospital. Madres y Metadona. Proporciona cuidado médico y apoyo emocional a las mujeres embarazadas que han estado recibiendo tratamiento con metadona y también a sus hijos. En M&M, Sharon combinó su amor por los bebés con su recién descubierta pasión por ayudar a la gente que había experimentado una adicción a la heroína. Trabajamos con las madres para hacer que se sientan aceptadas, dijo Sharon alegremente. Si no se sienten apoyadas, recaerán, y entonces ese bebé no tendrá madre. Ese bebé irá a un centro de acogida y toda su vida cambiará drásticamente, y no para mejor. Piensa en el impacto. Si esas madres siguen adelante y no recaen, serán capaces de besar a sus hijos. Eso es enorme. Antes de comenzar el programa, Sharon a veces juzgaba a esas mujeres. Pensaba, ¿cómo pueden hacer esto? Ahora lo ve distinto. Sharon también había visto cambios en sus compañeros del hospital. Ver a mi familia pasar por esto acercó el problema a sus propios hogares. Si esto podía pasarle a mi hijo, también podía ocurrirle a los suyos. Ello cambió radicalmente el modo en el que respondían a los pacientes. Sharon, pregunté, ¿qué te gustaría decir a los padres que tienen un hijo adicto a las drogas? No lo mantengáis en secreto. Si compartís lo que os está ocurriendo, la gente os ayudará. La sesión de Sharon con Glenda Dietrich. En los días posteriores a mi conversación con Sharon, algunas de sus palabras me afectaron profundamente. No quería que Sharon creyera que de algún modo había fallado a Tony. Había visto a gente despojarse del remordimiento y la tristeza y adoptar una perspectiva totalmente nueva sobre los desafíos de su vida cuando descubrían que ellos mismos los habían planeado. Esperaba que la sesión de Sharon con Glenna le proporcionara tranquilidad mental. Glenna comenzó compartiendo con nosotros la información que ella había recibido del espíritu. Me dicen algunas cosas sobre tu hijo. Él experimentó otras vidas en las que tenía una ocupación mágica. Experimentó situaciones en las que las cosas simplemente le pasaban. Quizá fue mago o chamán. Está buscando volver a experimentar ese tipo de magia. Esa es parte de la razón por la que se sintió atraído por ese estilo de vida, el de las drogas. Hay una especie de magia en la reacción química que se origina en el interior del cuerpo cuando toma las drogas. Tony siempre crea situaciones extraordinarias, tiene mucho talento, está muy dotado. Si nos fijamos en Einstein o en otras personas que trajeron grandes cambios o que tenían una gran facilidad para la música, descubriremos que su juventud estuvo llena de problemas, porque es muy difícil aceptar esa vibración en el cuerpo. Una vez que llegan a la madurez, todo fluye. Antes de relacionarse con las drogas, su capacidad artística era sorprendente, confirmó Sharon. Ya no lo hace, no lo ha hecho en años, pero sigue teniéndola. Su coeficiente intelectual es de 140. Glenna cambió de plano. Cuando sintonizo su interior, veo miedo. Esto es lo que me parece. Eso es lo que yo también siento, reconoció Sharon. Cuando tenemos un gran don, a veces no podemos expresarlo, continuó Glenna. Esto crea un bloqueo energético en el cuerpo. La energía bloqueada crea enfermedad. Así que guíalo para que exprese su creatividad de nuevo. Y ámalo, ámalo, ámalo. Él se siente como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera perdido el respeto y la validez ante tus ojos. La compasión de Glenna era palpable. Me relajé sabiendo que Sharon estaba en buenas manos. ¿Planeamos esto para conseguir algún bien?, preguntó Sharon. Para conseguir un bien y también porque tu alma necesitaba experimentarlo, respondió Glenna. Venimos aquí para experimentarlo todo. Todos hemos sido asesinos, violadores y santos. Lo hemos experimentado todo, o vamos a experimentarlo todo. Y planeamos estas cosas para crear el escenario perfecto para lo que necesitamos aprender en este momento. Tú, concretamente, no necesitabas volver de nuevo.
Habías completado tu ciclo de aprendizaje, pero volviste para ayudarlo. No estoy diciendo que ese fuera tu único propósito, pero fue el principal motivo que te hizo volver. Él lo sabe, en algún nivel. Eso es maravilloso para él, pero también muy, muy difícil, porque le hace sentirse culpable. Esta información me sorprendió, era la primera vez que escuchaba que un alma no habría necesitado reencarnarse. El programa M&M de Sharon apareció en mi mente, el modo en el que había tomado su dolor y lo había usado para ayudar a otros. Se me ocurrió que Glenna y yo estábamos hablando con un alma muy evolucionada. No sabe cuidar de sí mismo, dijo Glenna a Sharon. Ha venido a aprender esa lección. Tú tienes una increíble habilidad para cuidar a los demás. Ahí es donde yacen tus dones. Él no solo recibe eso de ti, sino que además está observándote y va a emularte. El otro día me dijo algo que me dejó totalmente sorprendida, contestó Sharon. Me dijo, mamá, tú me inspiras cada día con todo lo que haces por los demás. Sharon, Glenna y yo charlamos durante minutos más. Después nos quedamos en silencio un momento mientras la conciencia de Glenna partía y otra conciencia se nos unía. Aceptamos vuestra invitación con gran alegría. Esa fue la cálida bienvenida de las entidades que ahora estaban usando el cuerpo de Glenna. Evidentemente, más de un ser se había unido a nosotros, pero estaban hablando como si fueran uno. Efectivamente, había un tono alegre en la voz, hablaba lenta y amablemente. Os damos la bienvenida, con amor, a esta frontera entre nuestro mundo y el vuestro. Vivimos en dimensiones que son tan cercanas a vosotros como el grosor de un cabello de vuestra cabeza. Somos dos guías. Uno de nosotros ha trabajado contigo, Sharon, desde el momento de tu concepción, y antes de este momento hemos planeado todas las cosas que tu alma decidió que conocieras en esta encarnación. Vivimos en el reino angelical, y por eso podríais llamarnos ángeles guardianes. ¿Tenéis alguna pregunta para nosotros? Sharon acordó dejarme llevar las riendas de la conversación. Comencé preguntando su nombre a los seres canalizados. Nuestros nombres son vibraciones y por eso no sabemos cómo formular sus sonidos a través de los labios de la medium, contestaron. Gracias por hablar hoy con nosotros. Sharon y su hijo Tony planearon antes de nacer su experiencia de adicción a las drogas y si fue así, ¿por qué? La respuesta a tu pregunta es sí, dijeron los ángeles. Antes de la encarnación haya sido elegida, se contemplan todas las experiencias. El tiempo exacto, las situaciones y las energías existentes deben ser las adecuadas para que el alma experimente los dones del conocimiento y la sabiduría que está disponible en tu reino. ¿Qué esperaba aprender Sharon o cómo esperaba crecer como resultado de ser la madre de una persona con una adicción a las drogas? Para ella era esencial experimentar esas cosas en un contexto de humildad. Su alma y su personalidad en esta encarnación tienen muchas de las cualidades que crean experiencias, energía y entrega de un modo generoso. Por eso necesitaba crear límites, ya que el alma usa la limitación de vuestro reino para el crecimiento. Cuando experimentamos limitación, sentimos la necesidad de superar la frustración, de trabajar con nuestros propios parámetros y de concentrar la energía, una energía que deshace la densidad de vuestro reino y que crea espacios de luz y una vibración superior. Los ángeles acababan de proporcionarnos una explicación resumida de por qué el reino físico es tan atractivo para las almas espirituales y eternas. Mientras hablaba de limitación, recordé lo que el alma de Doris en el capítulo 2 me había dicho sobre que las almas se ven a sí mismas como seres ilimitados. Dado que el contraste lleva a un mayor conocimiento de sí mismo, las almas encarnadas en el plano físico experimentan la percepción de limitación. Esta percepción, que es en sí misma una ilusión, contrasta de una manera drástica con el gran poder que sabemos que tenemos cuando estamos en espíritu. En el plano físico nos desafiamos a trabajar dentro de la ilusión de la limitación. Decidí explorar este concepto con los guías angelicales de Sharon. ¿Qué está experimentando Sharon concretamente que pueda ser clasificado como limitación? En sus experiencias con su hijo, se le ha permitido creer que debe ser perfecta. Ha experimentado situaciones en las que sus cualidades y su sabiduría a veces no eran suficientes para controlar todos los aspectos de su entorno, entre ellos los actos de su hijo.
Al mismo tiempo debe honrar y respetar el modo de vida de quienes la rodean, aunque sus caminos sean distintos al suyo. Ha aprendido esta lección muy bien y ha probado y expandido su compasión, y también ha expandido su creencia en la bondad de los seres humanos. Todo eso no es poco. Los ángeles habían resumido de un modo hermoso el programa de vida de Sharon. Aparentemente, Tony y Sharon habían planeado su adicción a las drogas, en parte dado que ella debía conocerse como respeto y compasión. En lugar de creer en la maldad de la gente que elige tomar drogas, una creencia falsa que debería ser sanada más tarde en las siguientes reencarnaciones, Sharon ha usado esta experiencia para confiar en los demás y para ver de este modo su bondad. Ha estado dispuesta a recibir amor de los demás y haciéndolo ha dado un gran regalo a otras personas, la oportunidad de expresar amor, ya que nuestra verdadera naturaleza como almas es el amor. Consideramos que hemos aprovechado bien nuestras vidas físicas cuando damos y recibimos amor. Aún así, hay muchas formas en las que Sharon podría haber planeado antes de nacer la obtención de tal conocimiento de sí misma. Las cosas que has mencionado podrían haberse conseguido en otras situaciones. ¿Por qué eligió Sharon ser madre de una persona con adicción a las drogas? Su hijo se lo pidió, dijeron sencillamente. Un momento antes, los ángeles habían hablado de frustración. Por mi conversación con Sharon, sabía que había sentido una gran frustración al darse cuenta que no podría controlar el comportamiento de Tony. También sabía que había superado la frustración al aceptar el hecho de que no podía controlarlo. ¿Cómo el hecho de ser madre de una persona con una drogadicción le permitió superar la frustración? Pregunté a los ángeles. Esto le demostró sus posibilidades de ayudar y motivar a los que están a su alrededor, dijeron tranquilamente. Además, le permitió captar su propia esencia y su fuerza, de modo que de no haber existido esta experiencia y el intenso amor por su hijo, no habrían tenido la misma profundidad. Ahora explora la relación entre el lado oscuro, el miedo de perder la vida de su amado hijo, y el lado luminoso, la compasión y el cariño que ofrece al mundo. Tal como yo lo entiendo, dije, cuando estamos en espíritu, somos capaces de hacer o crear lo que queremos, sin resistencia alguna. Si no hay resistencia, no hay frustración. Si esto es cierto, ¿por qué un alma se preocupa por aprender a superar la frustración? En vuestro reino, el crecimiento viene a través de las emociones sentidas. Habéis mencionado que Sharon también está aprendiendo a trabajar bajo sus propios parámetros. ¿A qué os referís y cómo le ha enseñado esta experiencia a hacerlo? Su alma ha experimentado muchas cosas a través de muchas encarnaciones. Está completa y sus experiencias también. Y al reencarnarse en este cuerpo con ese nivel de sabiduría y comprensión, trajo con ella mucho conocimiento y conciencia. Tenía la sensación de no ser como la gente que la rodeaba, poseída Poseía cierta arrogancia y necesitaba humildad. Hasta que los humanos no experimentan estas situaciones de desesperación, esas situaciones en las que sienten que los resultados están fuera de su control, no pueden ser comprensión, ni pueden ser compasión. La compasión solo se crea con la experiencia, no al observar cómo otros viven esa experiencia, ni leyendo sobre ello, ni escuchando a alguien hablar sobre ello, solo experimentarlo personalmente, el ser humano puede adquirir esa comprensión. Antes, los ángeles habían mencionado otro reto sobre la adicción a las drogas de Tony, ayudar a Sharon a enfocar su energía. Pregunté a los ángeles qué habían querido decir. Ella tiene ahora la posibilidad de recoger el amor y la compasión que ha obtenido en esta experiencia y enfocarlos hacia retos determinados. Tiene un propósito y un reto muy claro en su mente, el cual se ve mucho más claro una vez desechado lo que ya no sirve. Mencionasteis que además quería honrar el camino de los demás. ¿Cómo ha ayudado esta experiencia a hacer eso? Ha creado un lugar para sí misma en el que comprende y compadece a los que han elegido experimentar sus vidas de un modo distinto a ella. Lo que se honra es la elección. Ahora tiene la capacidad de reconocer y aceptar que todos los caminos llevan a la conciencia. Lo que importa son esas lecciones, no el camino elegido. Ese es un nivel de sabiduría muy elevado. Las palabras del ángel me hicieron pensar en personas de mi entorno a las que había juzgado. ¿Cuántas veces me había preguntado por qué alguien había elegido un camino concreto que a mi modo de ver era claramente erróneo? Como Tony, esa gente había seleccionado caminos que les proporcionaban la conciencia que ellos necesitaban. Dijisteis que esta experiencia había hecho crecer la fe de Sharon en la bondad de la gente.
¿De qué manera ha hecho posible esta experiencia que esto ocurra? Estaba especialmente interesado en esa respuesta, pues Sharon había experimentado cosas que normalmente provocan amargura, ira, autocompasión y sentimientos de derrota. Quería aprender del ejemplo de Sharon. Han elegido, han tenido lugar acontecimientos pequeños y grandes en los que se ha sentido desesperadamente fuera de control. Su búsqueda salvó la vida de su hijo y lo rescató de una obsesión que ella creía tendría que ser tratada de por vida. En estos momentos pidió ayuda y otros le respondieron con cariño y apoyo. Esto construyó los cimientos de su confianza, ya que descubrió que había mucha gente a su alrededor, incluso completos desconocidos, que la apoyaban y que le proporcionaban información y orientación. Ahora ha elegido estar entre nosotros, recordé el consejo de Sharon. Pide ayuda. A pesar del amor que había recibido de otros, el camino de Sharon había sido un camino de terrible dolor. ¿Qué más la había llevado a tener esta experiencia? ¿Había sido su motivación principal la profundización en lecciones previamente aprendidas, su amor por Tony y su deseo de ayudarlo con su plan de vida? Pedí a los ángeles que se explicaran mejor. Cuando el alma se encarna en un cuerpo humano, hay un lapsus de memoria, explican. Reconoce las lecciones, pero éstas no se almacenan en la mente consciente, así que las experiencias son una especie de recordatorio que solidificará cualquier comprensión o sabiduría que ya se posea. Pero su motivación era principalmente estar al servicio de su hijo. Ella eligió este camino debido al amor por su hijo. Hacer algo que fuera de beneficio para el mundo fue parte de su motivación al planificar esta experiencia. Todas las situaciones de aprendizaje, todas las emociones, toda la sabiduría que crea un individuo en la Tierra llega a todos los demás que están en tu reino y además se expande a través de las distintas dimensiones. Nada se ha hecho, nada se ha dicho, nada se ha pensado que no cree un efecto de vaivén desde el ser a través de la vibración emocional que se mueve en todas las dimensiones. Esto es difícil de entender por el cerebro humano y esta información puede que no se asimile en algunos niveles. Sin embargo, elegimos compartirla contigo. En todas las sesiones, los seres etéreos nos ofrecieron mucha información importante, aunque en ciertos momentos me parecía que nos concedían una sabiduría especialmente vital. Este fue uno de esos momentos. Los ángeles acababan de describir la maravillosa responsabilidad y oportunidad de cada ser humano. Somos responsables de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Esta responsabilidad se hace infinitamente más profunda cuando nos damos cuenta de que cada acción, palabra y pensamiento afecta a todos los demás seres, no solo en la Tierra, sino además en la totalidad del cosmos. ¿Con qué frecuencia, pensé, nos sentimos insignificantes e impotentes? Si esta verdad fuera comprendida, nadie se sentiría así nunca más, y nos esforzaríamos por expresar amor y solo amor en cada momento, incluso nuestros pensamientos más privados. Sharon, según parece, en algún nivel ya era consciente de esta sabiduría. Recordé la pasión con la que había descrito el impacto de su programa M&M, cómo como Alma debía haber diseñado su vida en total conciencia del fenómeno que los ángeles habían acabado de describir. Como resultado de las experiencias que Sharon ha vivido, dije, comenzó un nuevo programa en su hospital para ayudar a mujeres embarazadas adictas a la heroína. Hacer este trabajo fue en parte la razón por la que planeó su experiencia con Tony. Sí, fue la sencilla respuesta de los ángeles. En ese momento, toda la belleza del plan de vida de Sharon estaba quedando clara. Dado lo exhaustivo del plan, me pregunté si Eddie también había sido parte del programa. Hay un individuo a quien Sharon conoció y que ahora ha vuelto al espíritu. Su nombre era Eddie, que le proporcionó mucho apoyo. Eddie es parte del grupo de almas de Sharon y fue parte del plan con Tony. Él es parte del grupo de almas de Tony, me corrigieron los ángeles, y sí participó en la planificación. Cuando lo planearon, ¿cómo sabían Sharon y Eddie que al final se encontrarían el uno al otro? Estaba planeado, dijeron con seguridad. Todas las cosas están sincronizadas. Aquí los ángeles estaban refiriéndose a la verdad de que no existen las coincidencias. La gente como Sharon y Eddie que se encuentran por casualidad en una página de Internet, en realidad se han atraído el uno a otro por sus frecuencias similares. Lo parecido atrae a lo parecido.
Si no se hubieran conocido en Internet, lo habrían hecho de otro modo. Pregunté a los ángeles si la sobredosis casi fatal de Tony había sido planeada. Sí, dijeron de nuevo. ¿Por qué querían Sharon y Tony la experiencia de la sobredosis además de la adicción a las drogas? Esto llevó las energías a un punto culminante y a un crecimiento de las emociones, lo cual ayudó a llevar a cabo una transmutación y una toma de decisiones. Tony sufrió otras dos sobredosis. ¿Estas también fueron planeadas? Sí. ¿Por qué creyeron que podría ser beneficioso planear tres sobredosis? Cada suceso creó una explosión separada de energía emocional que después creó a su vez una mutación de esas energías. No estaba seguro de lo que los ángeles querían decir, pero creí que tenía que ver con el programa de M&M de Sharon. Sharon podría haber planeado antes de nacer lanzar un programa para ayudar a las mujeres embarazadas con adicción a las drogas, sin tener ella misma un hijo drogodependiente, señalé. ¿Cuál es la conexión entre la experiencia con Tony y el programa que inició? ¿Por qué planeó ambas cosas? A través de la adicción a las drogas y del sentimiento de desesperanza y desprotección de Sharon, se creó una cierta cantidad de pasión, energía emocional transmutada. Esto resultó en la creación de su programa, que es de gran ayuda y lleva a un nivel superior de conciencia a los individuos que participan en él. Los pacientes de su programa han elegido estas experiencias para sí mismos. Al hacerlo, permiten que individuos como Sharon creen compasión y confianza en el mundo. Permiten que Sharon experimente compasión una y otra vez de distintos modos. Además, permiten que vea su pasado con honor y respeto en lugar de con ira y pena. En vuestro reino hay mucho que aprender sobre la tristeza y el uso del dolor. Estas lecciones traen conciencia y una gran sabiduría. Pregunté a los ángeles si había alguna razón por la que Sharon había elegido ser la madre en lugar del padre. En vuestro reino, contestaron, la conexión biológica entre la madre y el hijo es mucho más fuerte. Culturalmente esto es importante porque al varón no se le exige que cree unos lazos emocionales y extremadamente poderosos con el niño. En este caso era necesario tener una conexión muy cercana para que el apoyo pudiera ser ofrecido, necesitado y querido. Este nivel de cuidado lo prodigan las mujeres de vuestra especie de un modo mucho más profundo y bien articulado. Observamos que esto está cambiando y se está haciendo más equilibrado, aunque en el momento en el que hablamos, esto todavía no ha llegado totalmente a la existencia. ¿Hay alguna razón por la que Sharon eligiera tener un hijo en lugar de una hija con adicción a las drogas? La elección del género fue irrelevante. Cuando Sharon y Tony planearon la adicción a las drogas, ¿eligieron concretamente la heroína? Si es así, ¿por qué? Sí, afirmaron los ángeles, se debe a su estructura química. Era necesario que fuera una adicción muy fuerte. Esta droga en concreto se adapta a esa necesidad. Aunque yo ya sabía que la planificación prenatal era muy complicada, estaba sorprendido por el grado de detalle del programa de Sharon y Tony. Habían planeado no solo la adicción, sino también la sustancia adictiva concreta. ¿Qué tipo de influencia ejerce el alma sobre la mente o el cuerpo para que se produzca la adicción a las drogas? Pregunté. Intentaba averiguar cómo podrían haber sabido Sharon y Tony que la adicción tendría lugar. Influye en muchas áreas. Varias de ellas son muy bien conocidas por vuestros científicos y por vuestro pasado. Una es la astrología, que influye en los rasgos de personalidad, habilidades y atributos físicos. Otra que reconocéis es la secuencia del ADN, la información celular que se transmite a la siguiente generación. Cuando Sharon y Tony planearon esta experiencia, ¿tuvieron en cuenta la posibilidad de que Tony se hiciera adicto al alcohol? Si lo hicieron, ¿por qué no eligieron eso? La química no era la apropiada. Cuando Sharon estaba planeando su vida, ¿consideró tener más de un hijo con adicción a las drogas? No. ¿Por qué quería tener concretamente un hijo con adicción a las drogas? Su nivel de sabiduría y conocimiento era tal que esas experiencias serían suficientes para motivarle y llevarla en las direcciones que necesitaba tomar. ¿Trataron la posibilidad de que llegara a morir de una sobredosis? Sí. ¿Por qué no eligieron eso? Había más oportunidades en esta vida combinada porque crea espacios de sanación y además más conciencia entre ellos dos, contestaron los ángeles. Se me ocurrió que si la muerte de Tony hubiera ofrecido una experiencia más significativa para Sharon y Tony,
Esta habría estado en su plan de planificación prenatal. Comprendo que las almas pueden elegir encarnarse en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué Sharon y Tolly eligieron encarnarse en los Estados Unidos en este momento de la historia? Porque tienen muchas posibilidades de experimentar sus propias limitaciones, así como de expandir su conciencia, tanto para sí mismos como para otros que lo rodean. En vuestro reino, este es un momento de crecimiento acelerado. Muchos de los que habéis elegido encarnaros en este momento estáis terminando los ciclos de reencarnación y estáis preparándose para pasar a otros reinos. Porque hay más oportunidades de experimentar la limitación que en otras épocas, ya sea en el pasado o en el futuro. El planeta está experimentando una rotura del sistema. En los momentos de la historia en que los viejos sistemas se vienen abajo, impera el caos. El caos es un componente muy necesario de limitación y crecimiento. Quizá es el espacio más fértil para aprender. ¿Qué os gustaría decir a un lector que es adicto a las drogas y que lucha por comprender el propósito espiritual profundo de su situación? Es esencial que enaltezcáis vuestro pasado, que os conozcáis a vosotros mismos, que aprendáis quiénes sois y que os améis, dijeron los ángeles. ¿Qué os gustaría decir a un lector que es padre de un chico adicto a las drogas? Lo mismo. ¿Hay algo que sea importante o valioso que los lectores sepan y que yo no haya preguntado? Sería de ayuda ser consciente de la posibilidad de expansión de la conciencia. Esa expansión puede llevarse a cabo sin destruir el cuerpo ni provocar un daño físico. Hay técnicas disponibles para todos los que están en vuestro reino. Es el momento de reconsiderar las culturas y pueblos que han vivido antes de vosotros y de comenzar a entender y quizá incorporar las destrezas que los antiguos poseían. Pregunté a los ángeles qué les gustaría decir a la gente joven que tiene adicción a las drogas y que se siente que ha decepcionado a sus padres o quizá experimentan otras formas de culpa y de juzgarse a ellos mismos. Ellos eligieron sus caminos con un propósito en mente, respondieron los ángeles. En vuestro reino hay momentos en la vida en los que ese propósito se ve nublado por los valores y juicios que se lanzan sobre la persona y sobre quienes la rodean. Las presiones de la cultura y la familia contribuyen a ello. Ahora, entre la gente joven hay un movimiento que aboga por ir más allá de los valores generacionales y por permitir que los viejos sistemas de religión, educación, ciencia y política, esas cosas que gobiernan vuestro reino, se expandan o se colapsen completamente para poder reconstruirlos de nuevo. Para los lectores que tienen prejuicios acerca de los drogodependientes y que les gustaría dejar de tenerlos, ¿qué podéis decir para ayudarles? En muchos casos, el juicio de las personas de su entorno ayuda a los que tienen una adicción a las drogas a experimentar todas las emociones que forman parte de su opinión, de su opción, de su camino. De ese modo, todo tiene utilidad. Nada de lo que se ha creado en vuestro reino carece de importancia. Todas las cosas deben ser valoradas, ya sea que estéis de acuerdo con ellas o no las comprendas, debes hacerlo. ¿Cómo alguien con adicción a las drogas experimenta crecimiento al ser juzgado por los demás? Pregunté. Esto le crea limitaciones que debe superar decidiendo que es merecedor del amor de los demás y de él mismo, a pesar de que exista quien juzgue su acción. Sharon hizo entonces una pregunta a los ángeles. ¿Podéis decirme si el programa que he puesto en marcha en mi hospital tendrá éxito? ¿Crecerá? Podemos decirte con sinceridad que todo el esfuerzo que has puesto en la creación de la organización de apoyo para los que están a tu alrededor ha tenido un éxito enorme. El pensamiento, la experiencia y la energía son las cosas que en tu reino impactan con éxito a los demás. Y por eso te invitamos a considerar tu programa y tus esfuerzos como un gran éxito, a pesar de cualquier otro punto de vista, venga de donde venga. Mantén esto en un lugar destacado de tu corazón. Gracias, dijo Sharon. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, repetí yo. Benditos seáis, dijeron los ángeles. Siempre es un placer ser invitado para estar entre vosotros. Con esa despedida, la sesión llegó a su fin. Se produjo un silencio mientras Sharon y yo asimilábamos todo lo que habían compartido con nosotros. Me quedé sentado en silencio, saboreando la calidez y el afecto que había sentido en presencia de los ángeles. En un par de ocasiones no he podido evitar llorar, dijo Sharon rompiendo el silencio. Le pregunté cuáles habían sido los momentos que la habían emocionado. Los dos que más me emocionaron, contestó Sharon, fueron
cuando el espíritu estaba comentando las limitaciones y la pérdida de control, y de cómo esta experiencia básicamente me humillaba. Mencioné antes cómo esta experiencia me había cambiado tan drásticamente que me convirtió en una persona más compasiva. Si hace 5 años me hubieras preguntado si era compasiva, habría dicho, claro que sí, pero no sabía que era eso. Y cuando preguntaste por Eddie, mi amigo que ya no está entre nosotros, solo mencionar su nombre ya fue emocionante para mí, pero saber que es parte del grupo de almas de Tony, vaya, ahora todo tiene mucho sentido para mí. Como muchos de nosotros, Sharon y Tony diseñaron vidas de aprendizaje a través de los opuestos. Escribieron roles físicos temporales que contrastaban marcadamente con sus eternas identidades espirituales. Tony no es un adicto a la heroína, es un alma valiente que asumió el desafío vital de la adicción a las drogas para aprender a cuidar de sí mismo. Sharon no es ni la madre frustrada ni la enfermera que mira a una embarazada adicta y se pregunta ¿cómo puedes hacer esto? En lugar de ello es un alma cariñosa que planeó momentos de frustración y juicio para finalmente poder experimentar respeto, tolerancia y compasión, y de ese modo reconocerse a sí misma. Más allá de las experiencias personales y de la sabiduría que buscaban, Sharon y Tony planearon su adicción a las drogas como una forma de servir a la humanidad. Así son los planes vitales de los trabajadores de la luz, cuyos programas implican el intercambio de luz interior para extender la iluminación. Antes de nacer, Sharon esperaba responder a la adicción de su hijo, comenzando un programa de ayuda a mujeres embarazadas drogodependientes. Después de su nacimiento, Sharon podría haber ejercitado su libre voluntad, endureciendo su corazón y no dejándose afectar por los demás. A través de sus vidas anteriores, sin embargo, había evolucionado hasta un punto en el que la compasión era la respuesta más probable. Uno puede imaginarse a Tony planeando la experiencia de adicción a las drogas y a Sharon diciéndole, seré la madre que te ame durante todo esto y aprovechar esta experiencia para ayudar a otros. La historia de Sharon y Tony nos recuerda que en el plano físico todo es ilusión y nada es lo que parece. A veces el servicio toma forma de programas a gran escala para toda la humanidad. Más comúnmente toma la forma de oportunidades para ir más allá de los perjuicios. El perjuicio nos separa de aquellos a los que juzgamos. La separación, por su parte, crea miedo y evita que despertemos a la verdad que conocíamos antes de nacer. Todos somos uno. Cada uno de nosotros es una chispa de conciencia en una conciencia mayor unificada, una célula en el corazón de un ser divino. Juzgar es separarnos de nuestra divinidad. Liberarnos de los prejuicios es recordarla. Es importante preguntarnos qué aspectos del ser son los que nos llevan a los prejuicios. Si, por ejemplo, juzgamos a alguien con una adicción a las drogas como débil, entonces hay una parte de nosotros que juzgamos que es débil. Si no nos viéramos a nosotros mismos como débiles en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias, sería imposible que mantuviéramos ese juicio sobre otra persona. En lugar de ello, no notaríamos el comportamiento o los rasgos que vemos como debilidad, o no veríamos esos comportamientos y rasgos como debilidad. Todos los prejuicios hacia los demás son juicios sobre nosotros mismos enmascarados. Es así necesariamente. El profundo crecimiento espiritual tiene lugar cuando con valentía nos quitamos esa máscara y reconocemos cómo nos sentimos. Ese proceso es difícil y requiere una inquebrantable franqueza, pero sus recompensas son enormes. Sharon personifica la falta de prejuicios. En lugar de condenar a su hijo por sus recaídas, le recordaba cuántas veces había rehusado a la heroína durante su proceso de recuperación. Da apoyo incondicional y amor a las mujeres embarazadas con adicción a la heroína. Vio más allá de los problemas de los adictos y buscó en sus almas para encontrar compasión y cariño. No los compadecía. Como Glenna nos dijo más tarde a Sharon y a mí, la pena nos divide, la compasión nos une. Sentir pena por alguien es ver a esa persona como víctima y, por tanto, pasar por alto el gran valor que ha demostrado viviendo el desafío que planeó. De hecho, la única persona a la que Sharon todavía juzga es a sí misma. Ese juicio se deriva en parte de su creencia en que no es perfecta. Nuestras creencias, especialmente las que tenemos sobre nosotros mismos, constituyen gran parte de la limitación de la que hablaban los ángeles. El camino hacia el amor a nosotros mismos y la aceptación nos exige reconocer y desafiar tales creencias. Deseo con toda mi alma que la sesión con los ángeles ayudara a Sharon y a otros padres de hijos con adicción a las drogas a ver que no fue culpa de ellos. Bueno, voy a parar aquí porque como les dije, este capítulo es bien extenso y en el siguiente capítulo vamos a seguir con la adicción y luego con el alcohol que hacen parte del capítulo 5.